Polanco. Mediodía. Un miércoles normal en uno de los barrios más exclusivos y seguros de la Ciudad de México. En el prestigioso restaurante El Bajío. El ambiente estaba lleno del chocar de cubiertos, las conversaciones animadas de empresarios, políticos y familias de clase alta. Exactamente a las 2:24 de la tarde, el silencio se rompió en pedazos. Dos hombres, vestidos con uniformes de repartidores de Rappi, con mochilas térmicas al hombro, cruzaron la entrada principal. No se detuvieron en la recepción. No miraron a nadie a los ojos. Ni una palabra. Se movían con un propósito robótico, frío. Los demás comensales, acostumbrados al flujo constante del servicio de entrega, apenas se dieron cuenta. Avanzaron recto, sin dudar, hacia una mesa ubicada en el fondo. Sentado allí estaba Jesús Pérez Alvear, un hombre de 40 años, vestido con una camisa clara y un saco de lino azul. Él estaba esperando. Los dos repartidores no dijeron una palabra. No sacaron un pedido. Sacaron armas. El sonido agudo y seco de la ráfaga de disparos resonó, ahogando cualquier otro ruido. Estallaron los gritos. Vasos, platos se hicieron añicos. A plena luz del día, en medio de docenas de testigos, una ejecución a sangre fría tuvo lugar a quemarropa. 15 disparos impactaron directamente en el objetivo. Jesús Pérez Alvear no tuvo tiempo de levantarse de su silla. Cayó hacia atrás. Su cuerpo convulsionó por un momento y luego quedó inmóvil. Los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. La camisa de diseñador estaba empapada. No de vino, sino de sangre. A solo unos metros de distancia, las familias que comían se congelaron. Niños que pedían postre, sus llantos ahora se mezclaban con gritos de terror. Los meseros paralizados, las bandejas de comida cayeron rompiéndose en el suelo. Los dos atacantes, tan tranquilos como entraron, se dieron la vuelta y salieron del restaurante. Sin correr, sin prisa, se mezclaron con el tráfico de la Avenida Ejército Nacional y desaparecieron como fantasmas. Esa tarde, la leyenda de la inviolabilidad de la Ciudad de México había muerto. La noticia golpeó como una tormenta. Primero fueron los tweets de pánico de los testigos, luego el frenesí de las sirenas, y finalmente, la confirmación oficial de los medios. ¿Quién era la víctima? No era un empresario común. Era Jesús Pérez Alvear, alias Chucho Pérez. Para el público, Chucho era un nombre poderoso en la industria musical. Ex-manager de Gerardo Ortiz, el ídolo de los corridos bélicos, música que narra sobre las bandas. Un promotor de eventos, un hombre que podía llenar estadios. Pero para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia mexicanas, Chucho Pérez era algo completamente diferente. Él era un engranaje clave, un operador financiero, un lavador de dinero de alto nivel para la organización criminal más notoria del planeta, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este asesinato no fue un robo fallido, no fue un crimen pasional. Esto era un mensaje, un ajuste de cuentas del narcotráfico, ejecutado con precisión quirúrgica en el corazón del poder de la capital. El mensaje era claro y brutal. Ni el glamour de Polanco, las marcas de lujo, ni los restaurantes con estrellas Michelin pueden protegerte de la sentencia de muerte del cártel. Esa noche, en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, el ambiente era denso. Omar García Harfuch, el jefe de la seguridad de la capital, un hombre con fama de duro e intransigente, había convocado a su equipo de élite. Revisaba los videos de seguridad cuadro por cuadro. Dos hombres, mochilas falsas, disparos precisos, la huida perfecta. Harfuch miró el mapa de la ciudad. Sabía que esto no era solo un homicidio. Era un desafío directo a la autoridad del Estado. Los criminales habían cruzado una línea roja. Dio la orden, marcando el rumbo de esta historia. Su voz era fría y decisiva. No permitiremos que el crimen organizado use esta ciudad como escaparate. Aquí mandamos nosotros. Con esa frase, una de las cacerías más largas, precisas y complejas jamás realizadas en la capital había comenzado oficialmente. La muerte de Jesús Pérez Alvear no fue un evento aislado. Era la llave, una llave ensangrentada que abría un inmenso mundo subterráneo de traiciones, redes de narcotráfico transnacionales, ejecuciones por contrato, y un complejo sistema de encubrimiento que se extendía por la Ciudad de México, Michoacán, el Estado de México y extendía sus tentáculos hasta los Estados Unidos. Los investigadores de Harfuch comenzaron a cavar. No solo estaban lidiando con un asesinato, estaban desnudando una estructura. En los meses siguientes, la casa comenzó a dar frutos. Uno por uno, los implicados comenzaron a caer. Las fuerzas especiales de la SSC, en coordinación con la Guardia Nacional y la Marina, habían extendido una red invisible.
La primera pista llegó 4 meses después. 5 de abril de 2025. Una llamada anónima. Una casa de seguridad sospechosa en la colonia Juan Escutia, Alcaldía Iztacalco. Movimientos extraños por la noche. Vehículos sin placas. Individuos armados. La operación tuvo lugar a las 4:30 de la madrugada. Silenciosa, precisa. Los equipos tácticos irrumpieron por una entrada lateral. En el segundo piso, lo encontraron, en Eslao N. Llevaba puesto un chaleco antibalas incluso dentro de la casa. A su lado había 200 dosis de droga ya empaquetadas. Eslao fue identificado como uno de los organizadores logísticos del ataque en Polanco. Después, la red comenzó a colapsar más rápido. Lenin N. y Cielo N. fueron arrestados en Michoacán. Estaban en ruta de escape, usando identificaciones falsas. Siguieron Alejandro N., alias Tío Pelón, y Jaime Omar N. Ambos fueron señalados como autores intelectuales de nivel medio, quienes habían planeado los detalles de la ejecución. Pero todavía faltaba una pieza crucial. La pieza más importante, el que apretó el gatillo. Los expedientes de los detenidos apuntaban todos en una dirección, a un único alias. Un nombre susurrado en los interrogatorios, un nombre que aparecía en los mensajes encriptados recuperados del teléfono de Eslao. El Randall. ¿Quién era él? Ni una foto clara, ni una dirección fija. Edson Arturo N., alias el Randall, era un fantasma. Un hombre sin rostro público, pero con una historia brutal. Los informes internos de la policía lo describían como un sicario profesional, originario del Estado de México. Estaba vinculado desde hacía años a ejecuciones por contrato, cobro de piso y desapariciones selectivas. Su sello era la precisión. Entraba, disparaba y desaparecía. Siempre mataba por contrato. La casa de Randall se convirtió en una obsesión. Tomó casi un año. Octubre. Agentes de inteligencia siguieron un rastro digital, pequeñas transferencias de dinero e información de un informante, hasta un barrio complicado en Chimalhuacán. Lo encontraron en una habitación. No era un apartamento normal. Las paredes estaban reforzadas, cámaras ocultas instaladas en cada esquina, y pegada en el espejo del baño había una única orden, un juramento silencioso. Si te atrapan, no hables. Edson Arturo N., el Randall, el presunto autor material del asesinato de Chucho Pérez, finalmente había sido capturado. Pero su arresto solo planteó más preguntas. Lo que los investigadores encontraron en los dispositivos de Randall ponía en jaque a más de una estructura criminal. Porque este grupo no operaba solo. Era parte de una célula criminal sofisticada, especializada en lavar dinero con conciertos, usando artistas famosos como fachada, y vendiendo boletos VIP a precios exorbitantes. Y lo peor era que no era la única célula. Esta es la historia real del asesinato que desencadenó una cacería transcontinental. Un crimen que involucra a una estrella musical, una red de narcotráfico global, y un Estado que decidió responder con toda su fuerza. Porque cuando Harfuch tomó el mando, el silencio se convirtió en operación. Pero la pregunta central permanecía. ¿Quién ordenó matar a Chucho Pérez? Y lo más importante, ¿qué secreto se llevó ese hombre a la tumba? Para entender por qué Chucho Pérez tenía que morir, debemos entender cómo vivió. En la superficie, Jesús Pérez Alvear, de 40 años, nacido en California, era una historia de éxito mexicoamericano. Crecido entre pasillos de escenarios y micrófonos, se convirtió en un prodigio del entretenimiento sin tocar ningún instrumento. No era cantante, era un estratega. Quienes lo conocieron decían que tenía el oído de un productor genial y la sangre de un negociador despiadado. Su currículum era envidiable. Organizador de giras internacionales, buscador de talentos y representante de las principales figuras del regional mexicano, gente como Gerardo Ortiz y Julián Álvarez, ídolos que llenaban estadios y dominaban las listas de éxitos. Vestía elegante, camisas a medida, relojes de lujo, hablaba en voz baja, y cuando caminaba entre empresarios poderosos y artistas de primer nivel, todos lo saludaban con respeto. Ese era el Chucho público. Pero en casa, era otra persona. Chucho era un hijo devoto. Vivía con su madre en un lujoso apartamento en Polanco. Era un padre que los fines de semana consentía a su pequeña hija. Solía llevarla a desayunar panqueques en el mismo restaurante El Bajío, donde meses después sería asesinado. Para el mundo, era un manager exitoso. Para su familia, era un hombre bueno, trabajador, reservado. Pero había una tercera cara. Una cara oculta en los documentos clasificados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Desde 2018, las autoridades estadounidenses lo tenían marcado. Lo acusaban de ser una figura central en una red masiva de lavado de dinero, no solo para el cártel de Jalisco, CJNG,
sino también para un grupo menos conocido pero no menos peligroso, los Queens. El esquema era tan elegante como turbio. Chucho usaba su coartada perfecta, la industria musical. Organizaba conciertos masivos en plazas, en ferias. Vendía boletos a precios absurdamente inflados. Facturaba por servicios logísticos que nunca existieron. Y a través de eso, millones de dólares sucios del narcotráfico se lavaban en dinero limpio de la venta de entradas. Su firma estaba en transferencias millonarias a empresas fantasma en Guadalajara, Michoacán y California. Su rostro aparecía en videos de vigilancia privada, sentado en la misma mesa con altos operadores financieros del narco. Jesús Pérez Alvear era la interfaz perfecta entre el glamour del entretenimiento y el submundo brutal. Y eso no había pasado desapercibido para Estados Unidos. El error de Chucho Pérez no fue trabajar para el cártel. Su error fue ser atrapado. En 2022, su nombre apareció oficialmente en una acusación federal masiva de Estados Unidos. En 2023, enfrentado a evidencia irrefutable y al riesgo de décadas en prisión, Chucho hizo lo que en su mundo era imperdonable. Aceptó un trato. En una corte federal en Los Ángeles, se declaró culpable de conspiración para realizar transacciones con bienes de procedencia del narcotráfico. Pero no pasó ni un día en la cárcel. A cambio de su libertad, Chucho Pérez habló. Dio nombres, rutas, contratos. Expuso las operaciones financieras, las empresas fantasma, y posiblemente, a otros artistas que estaban siendo manipulados en la red. Pensó que había comprado su libertad, pero en realidad, había firmado su propia sentencia de muerte. Las autoridades mexicanas sabían que estaba en peligro. Le ofrecieron protección. Pero Chucho, con la confianza, o arrogancia, de un hombre que había vivido demasiado tiempo entre dos mundos, se negó. No tengo miedo, le dijo una vez a un agente de inteligencia. Tengo memoria. Creía que lo que sabía lo mantendría a salvo. Estaba equivocado. Ese día fatídico, la tarde del crimen, llegó al restaurante El Bajío con el paso confiado de siempre. Saludó al gerente, pidió una botella de agua mineral y se sentó a esperar. No sabía que estaba siendo cazado. No sabía que en ese momento, el Randall, el sicario más profesional de la organización, ya estaba dentro del restaurante. No estaba sentado en una mesa. Estaba observando a Chucho desde el baño, esperando a que su cómplice entrara en posición. No venían por dinero. No venían a amenazar. Vinieron a silenciarlo. Cuando Omar García Harfuch declaró, aquí mandamos nosotros, no eran palabras vacías. Era la activación de una maquinaria. El protocolo de persecución de alto perfil se activó de inmediato. Coordinación directa con la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía. Todos los recursos fueron movilizados. Seguimiento satelital. Cruce de miles de llamadas telefónicas en la zona de Polanco al momento del crimen. Drone sobrevolando las rutas de escape potenciales. Y un único objetivo: identificar a los autores materiales antes de que desaparecieran del país. Los videos de seguridad fueron revisados cuadro por cuadro. 2 hombres, mochilas falsas, disparos precisos. Pero el detalle más alarmante fue la huida. Las cámaras captaron cómo cruzaron la plaza sin correr. Estaban tranquilos. Subieron a un sedán gris sin placas y se perdieron en el caótico tráfico de Ejército Nacional, como si conocieran cada punto ciego del sistema de vigilancia de la ciudad. Este era un equipo profesional. La primera pista, que llevó al arresto de Neslao en Iztacalco, fue crucial. Cuando los técnicos forenses de la SSC desbloquearon su teléfono celular, encontraron una mina de oro. No solo el alias Randall. Encontraron una serie de mensajes encriptados, una conversación con un contacto frecuente, guardado bajo otro nombre en clave. Estos mensajes, enviados días antes del asesinato, eran un plan detallado. El cliente quiere silencio absoluto. El trabajo debe ser limpio. Hagan que parezca personal, sin rastros de la organización. El cliente. Esa era la palabra clave. Randall era el ejecutor. Eneslao el logístico. Pero ¿quién era el cliente? ¿Quién tenía suficiente poder para ordenar a una célula de sicarios tan sofisticada, y suficiente desesperación para matar a una figura de tan alto perfil como Chucho Pérez? Los investigadores de Harfuch sabían que esto ya no era un crimen aislado. Era una célula organizada, un contrato bien financiado, una red compleja, y si seguían tirando de ese hilo, los llevaría a algo mucho más grande. El siguiente arresto aceleraría todo, porque los nuevos nombres que aparecieron ya no eran desconocidos. Eran nombres que habían estado en el radar de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, durante mucho tiempo. La orden no se envió por señal, ni por una llamada encriptada. Se envió en papel. Un sobre Manila, sellado con cera,
entregado en mano en un motel de carretera en las afueras de Uruapan, Michoacán. Una transacción escalofriantemente análoga en la era digital. Dentro no había amenazas. No había explicaciones. Solo 3 cosas: un nombre, una foto de retrato y una dirección. Jesús Chucho Pérez Alvear. Restaurante del Bajío, Polanco, Ciudad de México. Todo comenzó así. Una sentencia de muerte firmada y entregada como un paquete. El uso de un sobrefísico fue un acto de contrainteligencia deliberado. Sin rastro digital, sin metadatos. Mostraba un nivel de disciplina y paranoia que las bandas callejeras comunes nunca tendrían. Estamos hablando de una organización que opera con la disciplina de una agencia de inteligencia estatal. No eran solo criminales, eran una fuerza paramilitar. La célula operativa se activó de inmediato. 7 miembros clave. Una red distribuida estratégicamente entre 3 frentes: la capital, Michoacán y el Estado de México. No eran sicarios aficionados recogidos de la calle. Eran un equipo de limpieza profesional. Una maquinaria entrenada para hacer 3 cosas: ejecutar, desaparecer y regresar a su punto de origen sin dejar un rastro, un cabello, un casquillo que pudiera ser rastreado. Diseccionemos esta máquina. El jefe de logística, Eneslao N. alias el proveedor. Su rol: conseguir las armas limpias, sin registro. Coordinar el transporte. 3 vehículos, todos robados y con placas falsas. Y lo más importante, supervisar las rutas de escape. Había mapeado 12 escenarios de huida diferentes desde Polanco, calculando los tiempos de respuesta de la policía al segundo. El equipo de reconocimiento: Lenin Christopher N. y Cielo Guadalupe N. Los fantasmas. Eran los ojos y oídos. Una semana antes del crimen, llegaron a la Ciudad de México. Eran responsables de vigilar al objetivo, confirmar la rutina diaria de Chucho. Establecieron las casas de seguridad y cambiaron las placas de los autos 3 veces solo en las últimas 24 horas. El informante interno, Alejandro N., alias Tío Pelón. Un viejo conocido de inteligencia, vinculado a extorsiones y tráfico de armas. Era el eslabón clave. Fue el quien proporcionó el plano detallado del restaurante El Bajío. Sabía la ubicación de las cámaras de seguridad. Y fue el quien propuso la idea genial: el disfraz de repartidores de Rappi. Una imagen tan común que se volvía invisible en Polanco. El contador de la muerte, Jaime Omar N., el que movía el dinero. Su función: pagar cada gasto, hoteles, armas, vehículos, sobornos, en efectivo. Retiraba el dinero de cuentas intermediarias no relacionadas, borrando todo vínculo financiero entre los ejecutores y quien ordenó. El arma de precisión, Edson Arturo N., alias el Randall. Y finalmente, en la punta del iceberg, el gatillero, el autor material. El Randall era una leyenda en el bajo mundo. Sin redes sociales, sin rastro bancario. Usaba tantos alias que ni siquiera quienes lo contrataban sabían su nombre real. Era conocido por su silencio absoluto y su puntería quirúrgica. Había ejecutado antes. Y su regla de oro era: nunca 2 veces en la misma ciudad. La logística se desarrolló con la fría precisión de un mecanismo de reloj suizo. Lenin y Cielo alquilaron 2 habitaciones en hoteles diferentes para evitar llamar la atención. Tío Pelón se reunió con un contacto, aún no identificado, en el propio Polanco para verificar las entradas y salidas de emergencia del personal del restaurante. Randall llegó solo. No intercambió un solo mensaje con nadie del equipo. Usó una línea de comunicación desechable, y la desecharía justo después de completar el trabajo. El día del ataque, a las 2:15 de la tarde, ya había entrado al restaurante. No se sentó a esperar. Se escondió en el baño. Esperando. Escuchó a Chucho pedir su agua mineral. Esperó hasta que el objetivo estuviera completamente relajado. El resto, ya lo sabemos. 15 disparos. Una mujer herida por una bala perdida. Una huida limpia. Ni un solo error. Pero lo que nadie en este equipo de sicarios sabía, ni siquiera Randall, era que esta célula no era autónoma. No era un grupo de trabajo independiente. La inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SC, lo confirmó. Esta era una facción especializada del crimen organizado de la región occidente del país. Un brazo operativo. Un equipo Delta Force del Cártel de Jalisco, CJNG. Pero no obedecían a jefes visibles. Obedecían a pagos por contrato. Según los investigadores, esta célula no mataba por territorio. Mataba por secretos. Y los secretos de Chucho Pérez, aquellos que había intercambiado con el gobierno de Estados Unidos, no podían salir a la luz. La operación completa costó más de $200,000 estadounidenses. Una cifra astronómica. Se pagó en efectivo en Michoacán,
con recursos provenientes de una estructura superior, una estructura de poder aún no identificada. Pero Omar García Harfuch, el jefe de la SSC, lo tenía claro. Sabía que los gatilleros eran solo el síntoma. La verdadera enfermedad estaba en la fuente del dinero. Si seguimos el rastro del dinero, llegaremos al origen. Y lo que encontraron en el próximo arresto no solo cambiaría la investigación, lo cambiaría todo.